Muy buena tarde a todos. El día de hoy llevaremos a cabo el laboratorio de análisis de datos parte 2, en el cual veremos a detalle la sección archivos de datos y presentación de análisis de datos. En el laboratorio anterior revisamos las secciones tipo de análisis, opciones, uno por paciente, microorganismos y aislamientos para que pudieran familiarizarse con las opciones de análisis de datos que nos ofrece JUNET. Y bueno, empecemos. Vamos a ingresar al programa de JUNET. Abrimos el laboratorio y seleccionamos análisis de datos. Nos ubicamos en archivos de datos y en la parte izquierda de la pantalla seleccionar archivos de datos. Vamos a ubicarnos en la carpeta donde tengamos el archivo que queremos analizar. En este caso yo acá tengo mis archivos, seleccionando el formato en el cual tengo mis archivos. Y pues el formato que yo tengo acá es SQLite. Es un nuevo formato que ofrece JUNET 2020. En JUNET de versiones anteriores es el formato DBase, pero este nuevo formato SQLite puede permitir que los sistemas de emulación funcionen mucho mejor que con la estructura DBase en el sistema operativo Mac y Linux. Permite la entrada de datos multiusuario. Es compatible con los navegadores web modernos. Los datos se administran como archivos individuales de la misma manera que los archivos DBase. SQLite tiene mayor rendimiento, son archivos más compactos, es decir, de menor tamaño versus DBase cuando se almacena la misma información. Admite archivos de datos mucho más grandes. DBase tiene un límite estricto de 2 GB. Algunas computadoras tienen problemas de compatibilidad en archivos DBase, mientras que SQLite evita estos problemas por completo. Por lo tanto, SQLite ofrece muchas ventajas sobre DBase. Y bueno, para comenzar con el análisis de archivos, seleccionamos el archivo que nosotros deseemos. En este caso voy a iniciar analizando el archivo de la OMS, dando doble clic. Y luego OK. Como podemos ver, vamos a comenzar seleccionando el tipo de análisis. En este caso yo voy a utilizar este tipo de análisis que es el porcentaje de RIS e histogramas con tablas y gráficos. Voy a modificar lo que quiero que aparezca en las filas. En este caso va a ser el microorganismo, cipresentable y carbapenemasa. En la opción de todos los antibióticos voy a modificarlo debido a que tendría que interpretar todos los antibióticos y entonces tengo que seleccionar los antibióticos para mayor facilidad de un tipo de metodología que puede ser de disco o SIM. Entonces en este caso vamos a comenzar con esto, disco. Entonces puedo modificar en opciones cómo es que quiero que se presente el resultado, si en porcentaje de aislamientos o número de aislamientos. Yo lo voy a dejar en porcentaje de aislamientos. Después en uno por paciente puedo modificarlo porque tengo estas 4 opciones para el porcentaje de RIS. En este caso yo voy a elegir resultado por cada antibiótico que presentó mayor resistencia. Voy a escoger los microorganismos que quiero que analice JUNET. En este caso Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa, las cuales son bacterias nosocomiales. También están Acinetobacter, Bacteroides, Burkholderia, Stenotrophmonas. Y en aislamientos voy a definir los criterios que quiero para que analice mis datos. En este caso voy a modificar porque quiero que solo me muestre los resultados de los pacientes que estén en unidad de cuidados intensivos y los aislamientos en sangre. Entonces, definidos ya estos 2 criterios, puedo cambiar esta opción de incluir los aislamientos que cumplan con al menos uno de los criterios seleccionados. Y entonces puedo visualizar primero mis resultados. JUNET pide que primero los veamos por si vemos algún detalle antes de imprimirlos o guardarlos al archivo que queramos, que puede ser en texto, Excel, DBase, etc. Entonces primero los voy a visualizar en pantalla.
Y entonces acá nos muestra la tabla que solicité y el gráfico. Acá nos muestra la opción de copiar tabla, copiar gráfico, guardar la tabla o el gráfico, pero sería tiempo extra que podemos utilizar mejor después en guardar el archivo como nosotros deseemos. También en la opción de archivo podemos imprimir las tablas, las gráficas, guardar las tablas o los gráficos. Y también tenemos la opción de modificar nuestras gráficas, la presentación. En versiones anteriores de Junet podemos modificar muchas características, sin embargo en Junet 2020 no se puede porque ya no cuenta con la herramienta de Graphic Servers. Y entonces, con dar doble clic, podemos cambiar únicamente el título del gráfico, el título del eje X y Y, el rango del eje Y, si queremos que nos muestre en 3D la gráfica y el color. En este caso, puedo cambiar KPN y que sea 3D y cambiar a otro color que yo desee. Y entonces es así como podemos modificarlo. Entonces acá nos está mostrando la resistencia, el intermedio que fue para piperacilina e imipenem en nuestra base de datos de la OMS, los susceptibles. Y aquí también podemos corroborar la información que tenemos en la gráfica en la tabla. Primero nos muestra Klebsiella pneumoniae, luego nos va a mostrar en otros resultados a Pseudomonas. ¿Por qué nos lo muestra así? Porque yo no seleccioné la opción de analizar como un único microorganismo. Entonces, esta fue la bacteria que se aisló en pacientes que estaban en la unidad de cuidados intensivos en muestra de sangre y muestra también los antibióticos a los cuales se obtuvo la resistencia, a los cuales tenía Ble positivo. El porcentaje de resistencia que aquí fue de 100, también el porcentaje intermedio, que en imipenem fue el 61.9%, con un intervalo de confianza del 95%. Entonces, si le damos en continuar, podemos modificar los archivos que queremos analizar. En Junet de versiones anteriores nos da la opción de si seleccionamos varios archivos, podemos luego seleccionar guardar lista de archivos, pero sin embargo en Junet 2020 no es así. Seleccionamos los archivos y Junet, si no seleccionamos esta opción de análisis por separado, va a combinar los resultados. Entonces le damos a empezar análisis y pues se va a tardar un poco más porque combinó todos los resultados. Como podemos ver, ya es más grande la lista en la tabla y los gráficos tienen más resultados de todos los antibióticos. Y como saben, podemos modificarlo como nosotros queramos. Y también podemos darle clic en mostrar columnas ocultas y nos va a mostrar más información de los antibióticos, de la bacteria, de los análisis estadísticos, para que nosotros podamos hacer una interpretación más completa. También podemos seleccionar en análisis por separado de cada archivo. Y entonces aquí sí es donde va a mostrar primero del archivo que seleccionamos de primero y después de los siguientes archivos. Le damos en continuar y así puede que nos salgan también estas alertas porque quizá no tengamos los datos de los cuales seleccionamos para los criterios, entonces daría un poco de problema al respecto. Solo sería de modificar esos datos que ingresamos anteriormente. Entonces aquí nos da información y yo recomiendo que solicitemos el análisis tanto de tablas como de gráficos, así podemos ver información en las tablas que no podamos ver en las gráficas. Si queremos guardar los análisis de estos archivos, no nos va a permitir guardarlo si tenemos la opción de análisis por separado. Ejemplo,
Coloco acá, elijo que me lo exporte para Excel. Y me va a dar esta alerta debido a que tengo seleccionada la opción de análisis por separado. Entonces lo único que tenemos que hacer es eliminar esta selección. Entonces sería 3 archivos. Y entonces para colocar el nombre podemos respetar la longitud 8+3 que nos indica en el manual. Esto con el fin de que si queremos ver los análisis en otras versiones de Junet, podamos hacerlo. Porque si no respetamos esta regla, entonces puede que tengamos problemas en otras versiones anteriores. Y entonces acá ya no me tiró ninguna alerta porque quité esta selección. Y entonces fijémonos claramente dónde va a guardar el archivo Junet. En este caso va a ser en la carpeta de Junet, en la subcarpeta de Output. Y aquí vemos que nos apareció. Y entonces es así como muestra los resultados en Excel. Nos muestra primero las tablas y luego los gráficos. Debería de mostrar los gráficos. Y entonces acá en archivos de datos vemos que tiene los 3 archivos que nosotros seleccionamos. Aquí están los gráficos de la resistencia, del intermedio y del sensible como lo solicitamos, que fue el RIS. Y acá están el resto de histogramas hacia abajo. Entonces, esta es una opción para que podamos guardar nuestros resultados y darle una interpretación de una manera más detallada. Y esto sería todo con respecto al análisis de datos.